Ok, bueno, vamos a continuar. Vamos a ver, bueno, ya vimos dos indicadores de prevención de úlceras por presión en pacientes hospitalizados, que era lo que les decía. Entra este programa a nivel internacional y lo adapta a México a nivel nacional, donde entran con con este logo que se llama Mi Hospital y Yo Decidimos Stop a las úlceras por presión, que bueno, finalmente la mayoría de cuando llega esta semana de la prevención de las úlceras por presión, utilizamos este logo como en rojo, como decir, stop, ya no voy a dejar que mis pacientes se ulceren. Entonces, hacemos hincapié justamente a esto. Digamos como que esto es lo representativo de ese día que se tiene que trabajar en relación a las úlceras por presión. El otro indicador es la prevención de caídas en pacientes hospitalizados, que ya también lo vimos, y que bueno, también lo identifica como un semáforo. El semáforo verde o el color rojo me está diciendo que tengo un riesgo bajo. El amarillo me dice que tengo un riesgo medio, pero el rojo, pues sí me está alertando de que tengo un riesgo alto. Y el otro indicador es la prevención de infección de vías urinarias en pacientes con sonda vesical instalada. ¿Ok? Que están ahí justamente. Y vamos a ver cómo lo hacen en uno de los hospitales, justamente en relación a la prevención de riesgos de caídas. ¿Sí se escucha? No, profesora. No, profesora. No, profesora. ¿Por qué no me dicen? A ver. Permítanme, entonces. Yo dije, ay, no me dijeron. Hasta ahorita me di cuenta yo. Ok, déjame ver. Sí. Les comentaba que este se llevó a cabo en el hospital de Iztapaluca. Es un hospital de justamente lo que decía, de alta especialidad, donde pues todos los hospitales a nivel nacional aplican justamente el protocolo de la prevención del riesgo de caídas. La salud de baja frecuencia e involucra el empleo de una combinación de procedimientos clínicos y quirúrgicos que requieren de tecnología, así como de equipos profesionales multidisciplinarios que en su atención brinden calidad. Además, es necesario que las instituciones cuenten con estándares que garanticen la seguridad del paciente. Según la Organización Mundial de la Salud, las caídas son cualquier acontecimiento que precipite al paciente al suelo en contra de su voluntad. Sus causas son multifactoriales y constituyen un importante problema en el área hospitalaria, ya que generan múltiples complicaciones. En el siguiente video se observa cómo en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca se ha implementado la sexta meta internacional para la seguridad del paciente, prevención de riesgo de caídas, con el fin de reducir la presencia de este tipo de eventos adversos, principalmente en los más vulnerables como son adulto mayor, paciente postquirúrgico, paciente pediátrico, paciente con alteraciones sensoriales, vista, oído, etc., y paciente con inestabilidad al caminar, cumpliendo así con el compromiso institucional que garantiza a nuestros pacientes la disminución de riesgo de caídas durante su estancia en el hospital. Cuando un paciente es hospitalizado para realizarle cualquier procedimiento,
Este deberá ingresar acompañado de un familiar y es conducido a la central de enfermería por un asistente administrativo del hospital con los documentos de ingreso en mano para informar al personal de la llegada del paciente. El encargado del servicio deberá corroborar los datos del paciente en el sistema. Para conducirlo a su habitación, se solicita a una licenciada en enfermería que lo traslade e instale en su habitación. El asistente administrativo deberá entregar los documentos correspondientes. Si el caso lo requiere, la enfermera solicitará la asistencia de un camillero para trasladarlo. Una vez instalados el paciente y su familiar, la enfermera debe darles la bienvenida y llevar a cabo la valoración de riesgo de caídas a través de un cuestionario y una revisión visual del estado que guarda el paciente, como puede ser el hecho de que utilice lentes o requiera de un bastón para su deambulación. La enfermera también deberá corroborar los datos del paciente para identificarlo correctamente. ¿Ha sufrido alguna caída en los últimos 6 meses? Sí me caí en el baño de mi casa y tengo algunas heridas en las rodillas. ¿Padece alguna enfermedad como diabetes, hipertensión? Sí, soy hipertenso desde hace 7 años. ¿Lleva algún tipo de tratamiento? Sí, me estoy tomando unas pastillas cada 2 semanas. Observo que utiliza usted lentes y bastón. De acuerdo a la valoración realizada, coloca en el tarjetero del paciente la tarjeta de riesgo alto de caídas. Esto es con la finalidad de que todo el personal que esté a su cargo esté al pendiente de su seguridad durante su estancia en el hospital. Muchas gracias. ¿Es usted su familia? Siempre será muy importante que enfermería le haga saber al paciente y su familiar los servicios y dispositivos de ayuda con los que cuenta en la habitación, como son botones de alarma, luces, posición de cama, muebles para guardar objetos personales y utensilios como el cómodo. Asimismo, deberá dar indicaciones para que su estancia y seguridad sea la mejor. Estas son: los barandales de la cama deberán estar arriba y más si el paciente se encuentra solo. Si su paciente desea caminar, es importante lo realice de forma gradual. Primero, sentándose en la orilla de la cama, posteriormente, levantándose con apoyo hasta que sienta seguridad al caminar, sobre todo en los momentos en que se está recuperando del procedimiento al que fue sujeto. Lo ideal es que lo acompañe un familiar y que utilice algún medio de apoyo, bastón, andadera, etc. Antes de comenzar a caminar, es importante verifique que el tripié funcione adecuadamente. El tipo de calzado, de preferencia, debe de ser de suela antiderrapante y sin agujetas. Durante su baño, lo ideal es que utilice la silla de ruedas para su traslado y no sea descalzo, ya que el piso resbaloso aumenta el riesgo de caídas. En el piso de la habitación no deberá haber ningún mobiliario que pueda ocasionar la caída del paciente. El banco de altura debe permanecer debajo de la cama mientras no sea utilizado. Posteriormente, la central de enfermeras registrará en el expediente electrónico la evaluación del riesgo de caída, colocando puntuación, interpretación y hora. También serán funciones de enfermería asistir al paciente cuando éste tenga que bañarse, y si el caso lo requiere, pedirá la ayuda de un camillero. Cuando se asista a un paciente para trasladarle a cualquier lugar, siempre se deberá revisar que la silla de ruedas tenga un buen funcionamiento. Cuando se traslada un paciente al quirófano, también hay que observar medidas de seguridad para evitar caídas. Estas son: bajar el barandal de la cama y colocar al paciente al mismo nivel de la camilla. Aplicar el freno de la camilla. Asistir al paciente para que se pase a la camilla. Cubrirlo con la sábana para el traslado. Subir el barandal y quitar el freno de la camilla para trasladarlo al quirófano. Con estas medidas, el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca cumple con la 6ª meta internacional para la seguridad del paciente, prevención de riesgo de caídas, con el fin de reducir este tipo de eventos adversos.
mejor ejemplificado cuál es la función, cuáles son las intervenciones que tiene que realizar enfermería para llevar a cabo justamente lo que dijo. ¿Qué meta internacional? A ver. Lo repitió al principio y lo repitió al final. A ver. Riesgo de caídas, ¿no? ¿Pero cuál meta internacional es? Ajá, sexta. Así es, sexta. No se les olvide porque se los van a preguntar. Sexta meta internacional, así es, justamente. Entonces, ahí vamos ya. Entonces, como vemos, ya revisamos. Ay, Dios, ya se volvió a repetir, perdón. Este indicador tan importante. Luego tenemos lo de la sonda vesical, justamente, que sería, ay no, esto no es, perdón. El indicador de prevención de infecciones de vías urinarias en paciente con sonda vesical. Es el otro indicador. Ahorita se las presento, permítanme. En ese indicador justamente es prevención de infecciones de vías urinarias en pacientes con sonda vesical instalada. Igual, yo les decía, les comparto, en mi época se podía hacer la desconexión del circuito cerrado de la sonda vesical. ¿Qué pasa? Bueno, pues conforme fueron haciendo investigaciones, se dieron cuenta que este circuito, al romperse, no aseguraba como su esterilidad. Es decir, a la hora que desconectamos, le damos pie a los microorganismos para que estos puedan entrar y puedan reproducirse y puedan ocasionar una infección a través del tracto urinario. Y entonces es una infección asociada a la atención también del personal de salud. ¿Qué quiere decir? Que hago malas prácticas y al romper un circuito cerrado ya no se puede asegurar que se conserve pues estéril y entonces damos paso a esas infecciones. Y justamente se elevaron estas infecciones a un grado que llamaron la atención y que dijeron, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que se está haciendo mal? Y este indicador no solamente es para el personal de enfermería. ¿Por qué? Porque enfermería no es la única que instala sondas vesicales, ¿verdad? También tenemos a nuestros médicos residentes, a nuestros médicos internos, a nuestros estudiantes de medicina, a nuestros estudiantes de enfermería, a nuestras auxiliares de enfermería, y así nos vamos hasta que llegamos a nuestras jefas de servicio, porque en algunas situaciones, pues ellas también tienen que entrar al trabajo y colocar este tipo de sondas. Entonces, ¿cómo estamos haciendo? Desde la instalación hasta el retiro de la sonda vesical. Antes solamente nos preocupábamos de ver cómo la instalábamos, ahora no. Ahora el indicador nos maneja 3 puntos importantes. ¿Cuáles son? Colocar la sonda en las mejores medidas de asepsia. Ajá. Justamente, ¿para qué? Para asegurarnos que le estamos colocando y no le estamos ocasionando un factor de riesgo adicional. 2, ¿cómo estamos manteniendo esa sonda durante la estancia hospitalaria de mi paciente? Y 3, ¿cómo estoy haciendo el retiro de esa sonda vesical? Entonces, ahora sí nos preocupamos en estos 3 puntos importantes. Y antes no, solamente nos preocupábamos porque estuviera instalada y lo demás no me importaba. Finalmente, pues cumplió el objetivo, la retiré y ya se fue el paciente. Y no me daba cuenta o no había evidencia de que este paciente, al no llevar estos cuidados durante su estancia a este dispositivo tan importante, pues ocasionaba pues este tipo de infecciones al paciente.
¿Cuál es el objetivo de hacer la medición de este indicador? Contar con un documento que guíe el proceso de medición del indicador, prevención de infección en pacientes con sonda vesical instalada. Ok. ¿Cuál va a ser la definición? Conjunto de acciones que debe realizar el personal de enfermería para prevenir infecciones de vías urinarias en pacientes con sonda vesical instalada en los servicios generales o también de especialidades. Y vámonos rápidamente a nuestros, a lo que estamos midiendo. Perdón, aquí. Muy bien. Vamos a la hojita. Déjame la volteo. Igual que el otro indicador, nos maneja varios puntos y nos vamos directamente a las preguntas. Se los estoy haciendo grande para que lo veamos bien. Bueno. Dice, en el punto número 1, fíjense, dice, la bolsa colectora se mantiene por debajo del nivel de la vejiga. Esto es bien importante. Debe de hacerse de esta manera para que no haya retorno. Imagínense que salieron bacterias. Se acumulan esas bacterias en la bolsa. ¿Cómo es que vigilamos la bolsa? La bolsa por eso debe permanecer a nivel más debajo de esta. También, a veces hemos encontrado las bolsas en el piso. Entonces, también es un foco de infección. Entonces, eso más que esté en malas condiciones esa sonda y no tenga el tapón con el que se sella por donde estamos drenando la orina y cuantificándola, otro factor de riesgo. Entonces, más cuando la tenemos arriba, otro factor de riesgo. Entonces, todo eso va a ayudar y va a generar o va a desarrollar ese proceso infeccioso. Si la sonda vesical está fija de acuerdo al sexo del paciente, no se fija igual tanto en hombres como en mujeres. Hay diferencia para fijarse, y eso es por la condición anatómica. La sonda se encuentra con membrete de identificación. Deben de ir los siguientes datos. Fecha de instalación, número de French que utilizamos de la sonda, número de globo, o sea, cuánto le instilamos de agua o con cuánto de agua inflamos el globo para evitar que la sonda se salga. ¿Cuándo se instaló? Nombre de la enfermera que instaló la sonda vesical. Estos datos deben de estar tanto en la bolsa como en la sonda. El sistema de drenaje se mantiene permanentemente conectado. Aquí hablo de esa parte que les mencioné, que en mis tiempos, bueno, se desconectaba el circuito, ahora no se debe desconectar, a menos de que sea para el retiro o para alguna cuestión de algún estudio. De ahí en fuera no se debe desconectar esa sonda en ningún momento, ni para tomar muestras como son examen general de orina y urocultivo, no. En algunos dispositivos sí cuentan con un aditamento dentro de la misma bolsa o de la misma sonda que nos permita retirar una muestra de orina para llevarla a hacer el estudio. En caso de que no la tenga, no podemos desconectar el circuito. Registrar datos referentes al funcionamiento de la sonda y tubo de drenaje. Registrar días de instalación de la sonda y corroborar prescripción médica. Esto es muy importante. Siempre que nosotros vayamos a hacer algún procedimiento como instalación de sondas o de soluciones preparadas o de medicamentos, debe de haber alguna prescripción médica de que necesite ese paciente una sonda. Reportar ausencia o presencia de signos y síntomas que evidencien infección de vías urinarias. ¿Cuáles son estos signos y síntomas? Elevación de la temperatura, dolor a nivel costal, a lo mejor cambios en la coloración de la orina. Como ya habíamos dicho, puede estar de color como rosita y tender a color rojo. Son algunos de los síntomas que pudiera presentar un paciente adulto. Un paciente pediátrico tiene otras características más específicas. Ellos
pierden el apetito y tienden a tener dolor abdominal y probablemente algunos pacientes se observan con náuseas y con vómito. 8, realiza y registra medidas higiénicas al paciente. Ya les dije, cada vez que se bañe el paciente o se haga el baño de esponja, en caso de que el paciente no se pueda parar a bañarse por sí mismo, se tiene que limpiar el sitio de inserción de la sonda y registrar algún dato sobre esta presencia de signos y síntomas. A lo mejor hay salida de material purulento en el sitio de inserción donde está la sonda, entonces eso va a requerir el retiro de la sonda. Ajá, pero tenemos que reportarlo. Por eso es importante hacerle la higiene del paciente. Anotar las medidas de orientación proporcionadas al paciente y familiar. Aquí también tenemos que hacer hincapié a los familiares y al paciente que debe de cuidar la sonda, cómo la debe de cuidar, cómo debe de irla cargando el paciente para evitar el retorno o para evitar que ésta vaya arrastrando cuando vaya caminando, vaya arrastrando como si fuera un perrito, ¿no? Como si tuviera el perrito y lo fuera arrastrando. Eso es incorrecto. Podemos colocarle una tela adhesiva, colocarla en el tripié, pero que cuelgue a nivel de vejiga, de un poquito por debajo, ¿ajá? Pero nunca en el suelo. Ahorita vamos a ver cuáles son esas medidas. ¿Ok? Vámonos para arriba. Sí, es arriba. Ya me pasé. Ok, aquí están justamente. Vamos a hacer. Aquí está. ¿Por qué es importante que la bolsa colectora se mantenga por debajo del nivel de la vejiga? Obviamente dice, revise que la bolsa colectora se mantenga por debajo del nivel de la vejiga independientemente de la posición del paciente para evitar el retorno de la orina, que no rebase más del 75% de la capacidad de la misma. Obviamente que cuando nosotros pasamos, no debe de estar esa bolsa que revienta de orina, se le debe de vaciar cuando va a una cuarta parte de su capacidad, que no esté colocada sobre el piso, superficie sucia o cualquier otro recipiente. Debe de estar a esa medida que nos está solicitando, por debajo del nivel de la vejiga. 2, la sonda vesical está fijada de acuerdo al sexo del paciente, y aquí vamos a ver, mujeres en la cara interna del muslo, y es por anatomía. Ajá. Si la fijamos en la cara antero superior del muslo, como en los hombres, la orina no va a drenar de manera correcta, y es por pura anatomía y posición, ¿no? Tanto en los hombres por la posición que hace el pene cuando cae, justamente. Hombres en la cara anterosuperior del muslo. Revise que la fijación permita la movilidad del paciente para que no obstruya la permeabilidad de la sonda y que no haya tracción de la misma. Entonces, cuando ustedes vayan a la práctica, tienen que verificar que no pase esto. La fijación podría ser diferente solo en aquellos casos en los que se tenga indicación médica específica, como en cirugías correctivas por malformaciones congénitas, un cáncer de uretra, cirugía plástica y en otros casos, pero como tal, debe de hacerse una fijación correcta. 3, la sonda se encuentra con membrete de identificación. Verifique que el membrete tenga escrito como mínimo fecha de instalación, nombre completo de la persona que la instaló. El sistema de drenaje se mantiene permanentemente conectado. Revise que la sonda vesical esté permanentemente conectada al sistema de drenaje y a la bolsa colectora, que el dispositivo de salida de la misma esté colocado en la guarda y tenga cerrada su respectiva pinza. Por ningún motivo debe de ser desconectada la sonda del sistema, a menos que sea por alguna indicación o por algún estudio que necesite hacerse de vías urinarias. Ay, ma. 5. Observe y verifique que esté registrado en las notas de enfermería que la sonda y tubo de drenaje permiten fluir la orina libremente
que no estén pinzados, torcidos o acodados, colapsados o presionados por un objeto externo, como pueden ser los barandales de la cama, que no tenga fisuras. En caso de que encuentre una fisura o que la orina esté drenando por alguna parte de la sonda, es indicativo de que se tiene que retirar. Que no tengan fisuras, que la sonda no esté flácida o sus paredes colapsadas y que no exista fugas por ninguna causa. 6. Registrar las días de instalación de la sonda y corroborar prescripción médica. Conste que se encuentra anotado en los registros clínicos de enfermería días de instalación de la sonda en forma consecutiva, las cuales deben coincidir con los datos del membrete de identificación y de la indicación médica. 7. Reportar ausencia, presencia, signos y síntomas que evidencien infección de vías urinarias. Y aquí lo decíamos, características macroscópicas de la orina, que no haya hematuria, orina turbia, sedimento, entre otras. Picos febriles, que aumente la temperatura y que esta a lo mejor no sea constante, que esté subiendo, desaparece, vuelve a aparecer, vuelve a desaparecer. A eso se les llaman picos febriles. Dolor suprapúbico o dolor en flanco derecho o flanco izquierdo, dolor debajo de la cicatriz umbilical, en flancos derechos o izquierdos, que le conocemos como dolor costal. Entonces, aprietan porque ahí se encuentra el riñón. Si el doctor si aprieta o queriendo presionar, el paciente, ahora sí que cómo va a reaccionar, va a ser levantando la parte del abdomen o más bien haciéndola hacia enfrente como signo de dolor. En área periuretral, presencia de secreción, prurito, ardor, inflamación, eritema, entre otros. Corrobore el paciente siempre y cuando lo permita. En caso de no presentar signos y síntomas, deberá de quedar registrado. Y finalmente, 8 y 9, donde dice, constate que esté reportado en las notas de enfermería las medidas higiénicas realizadas al paciente. Cuando lo permite el paciente, revise la zona periuretral, que ésta se encuentre limpia y libre de secreciones. Y proporcionar la información al paciente y familiar. Revise los registros clínicos de enfermedad si se encuentran anotadas. Las acciones de orientación proporcionadas al paciente y familiar con relación a los cuidados de la sonda vesical y de la bolsa colectora. Corrobore con el paciente y familiar cuando el caso lo permita, y si la enfermera lo orientó sobre los cuidados de la sonda vesical, bolsa colectora durante su estancia hospitalaria y al egreso, siempre y cuando continúe con la indicación de médica. Esto es lo que se tiene que hacer para cuidarlo, y ahorita vamos a ver un video para que lo vean más especificado. Y finalmente, lo que les decía, esto se registra en la hoja de enfermería. Y aquí está, justamente, cuidados de la sonda vesical. Número, primero si se encuentra, sí o no. El calibre de la sonda va de 14, 16 y 18. Hay más grandes, pero regularmente nosotros encontramos, colocamos 16 en mujeres. Si la paciente es un poquito más obesa, probablemente coloquemos unas 10. Aquí le vamos a poner 18, 16, dependiendo. La fecha que se instaló, la fecha que se cambió. Esa va a depender mucho del tipo de material que sea la sonda, pero eso lo van a ver ustedes más adelante. Solamente les estoy indicando dónde van a ir colocados esos datos que ahorita estamos viendo. Los días de permanencia. La fecha de cultivo, en caso de que se requiriera. Nos dice, mantener la bolsa por debajo de la vejiga, el aseo de los genitales, el circuito cerrado y la orientación que le dieron a los familiares. Entonces, aquí están ya nuestros 3 indicadores: prevención de caídas, prevención de úlceras por presión, cuidados de sonda vesical, y más adelante vamos a ver lo de cuidado de accesos vasculares cuando lleguemos al requisito de, creo que es la de hidratación. Ajá. Exactamente, aquí ven, ven. ¿Alguna duda con esto? De todos sus cuidados que van a llevar. Ay, creo que aún no, profesora.
Ok, entonces vamos a ver el videito que nos habla justamente de este indicador, para que les quede un poquito más claro. Y a lo mejor con eso les surgen alguna duda y ya vemos. Ahí va. Conozcamos ahora el cuarto indicador. Prevención de infecciones de vías urinarias en pacientes. Aquí lo llama cuarto indicador porque solamente manejamos como varios indicadores y entonces dentro de esos entra este como cuarto. Pero estos se dividieron en 3 y 3. En 3 de modo directo con el paciente y de 3 que nosotros tenemos que preguntar directamente al paciente. Ajá, entonces por eso lo consideran como cuarto dentro de los 6 que estamos evaluando. Con sonda vesical instalada. Este indicador evalúa el conjunto de acciones que debe realizar el personal de enfermería para, como claramente lo marca, prevenir infecciones de vías urinarias en pacientes con sonda vesical, en los servicios generales o de especialidades, dado que si se deja una sonda vesical instalada por largo tiempo, las bacterias se multiplicarán ahí y una infección dañina puede ocurrir. Bajo esta premisa se supervisa que la bolsa colectora se mantiene por debajo del nivel de la vejiga. Se revisa la bolsa colectora y se verifica que se mantenga por debajo del nivel de la vejiga independientemente de la posición del paciente para evitar el retorno de la orina. Que no rebase más del 75% de la capacidad de la misma. Que no esté colocada sobre el piso, superficie sucia o cualquier otro recipiente. La sonda vesical está fija de acuerdo al sexo del paciente. En las mujeres la fijación debe colocarse en la cara interna del muslo, en los hombres en la cara anterosuperior del muslo. Se revisa que la fijación permita la movilidad del paciente, que ésta no obstruya la permeabilidad de la sonda y que no haya tracción de la misma. La fijación podrá ser diferente solo en aquellos casos en los que se tenga indicación médica específica, como en cirugías correctivas por malformaciones congénitas, cáncer de uretra, cirugía plástica. La sonda se encuentra con membrete de identificación. Se verifica que el membrete tenga escrito como mínimo fecha de instalación y nombre completo de la persona que lo instaló. El sistema de drenaje se mantiene permanentemente conectado. Revisamos que la sonda vesical esté permanentemente conectada al sistema de drenaje y bolsa colectora, que el dispositivo de salida de la bolsa colectora esté colocado en la guarda y tenga cerrada su respectiva pinza. Por ningún motivo debe ser desconectada la sonda del sistema. La enfermera registra datos referentes al funcionamiento de la sonda y tubo de drenaje. Al evaluar este indicador, observe y verifique que esté registrado en las notas de enfermería que la sonda y tubo de drenaje permiten fluir la orina libremente, que no estén pinzados, torcidos, acodados, colapsados o presionados por un objeto externo como pueden ser los barandales de la cama, que no tengan fisuras, que la sonda no esté flácida o sus paredes colapsadas, que no existan fugas por ninguna causa. La enfermera registra días de instalación de la sonda y corrobora prescripción médica. Se constata que se encuentre anotado en los registros clínicos de enfermería días de instalación de la sonda en forma consecutiva, los cuales deben coincidir con los datos del membrete de identificación y la indicación médica. Reporta ausencia o presencia de signos y síntomas que evidencien infección de vías urinarias. Se revisa que esté reportado en las notas de enfermería y se constata con el paciente características macroscópicas de la orina, hematuria, orina turbia, sedimento, entre otras, picos febriles, dolor suprapúbico o en flancos derecho o izquierdo,
En área periuretral, presencia de secreción, prurito, ardor, inflamación, eritema, entre otros, y se corrobora con el paciente siempre y cuando lo permita. En caso de no presentar signos y síntomas, también deberá quedar registrado. Se realiza y registra medidas higiénicas al paciente. Se constata que esté reportado en las notas de enfermería las medidas higiénicas realizadas al paciente, y cuando lo permita el paciente, se revisa que la zona periuretral esté limpia y libre de secreciones. Y por último, la enfermera anota las medidas de orientación proporcionadas al paciente y familiar. Revisen los registros clínicos de enfermería si se encuentran anotadas las acciones de orientación proporcionadas al paciente y familiar con relación a los cuidados a la sonda vesical y bolsa colectora, corroborando con el paciente y familiar, cuando el caso lo permita, si la enfermera lo orientó sobre los cuidados a la sonda vesical y bolsa colectora durante su estancia hospitalaria y al egreso, siempre y cuando continúe la indicación médica. Ok, con eso es el refuerzo de lo que les acabo de mencionar. Y ahora bien, en todo esto que mencionaron, justamente vamos a ver esta imagen chiquitita que tenemos aquí. Bueno, la voy a hacer un poquito más grande, es esta. Para que tengan un referente. Miren, voy a tapar las letras y quitamos esto. Ok, esto justamente es un circuito cerrado. Y lo que él es, lo que todo el procedimiento o todo lo que tenemos que hacer en relación al indicador, justamente es esto, no romper este circuito que justamente nos va a ayudar a prevenir las infecciones de vías urinarias asociadas a la atención del paciente. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Decía yo, fijar, primero la fijación, ¿verdad? Nos decían, no es lo mismo en hombres y en mujeres. Que esto se encuentre perfectamente conectado, que no se encuentre ni torcida la sonda, ni acodada, ni presionada, y que no haya fugas en todo el trayecto de esta sonda, ya sea a nivel de que probablemente a lo mejor hubo un problema ahí con el globo vesical, con el globo y no lo inflé, o probablemente el paciente tiene globo vesical, lo que le produce dolor y no nos permite también el drenaje de esta orina. Esa es una. La dos es que a lo mejor no inflé lo suficiente el globo y toda esa orina se empieza a fugar por las paredes. Y entonces, ¿de dónde está saliendo la sonda? Sí, justamente lo que podemos hacer aquí es retirar la cantidad de agua y meter nueva cantidad de agua para inflar este globito y que vuelva a quedar fijo y no haya salida de esa orina por las paredes. Si hubiera alguna, como dijo en el video, alguna fisura o alguna salida de líquido por alguna de las partes de las paredes de la sonda, efectivamente, este dispositivo se tiene que cambiar nuevamente. Ajá. Si se desconecta, hay que cambiarlo nuevamente. Ajá. Aquí, este es un circuito que nos va a permitir, es un circuito abierto. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué se llama circuito abierto? Porque nos va a permitir la salida de la orina sin que desconecte este circuito. Lo voy a hacer a través de esta llave. Entonces la giro y me va a permitir la salida de la orina de la bolsa y la cierro, sin que yo desconecte esta parte para ir a drenar la sonda, para ir a drenar la bolsa y llevármela y tirarla, dijéramos, en el séptico o en la taza del baño. Ajá, entonces esta llavecita nos permite abrirla y cerrarla. Por eso les digo que es bien importante que como nos tenemos esta llavecita para abrirla y cerrar, esta no puede estar en el suelo, porque fácilmente los microorganismos o las bacterias pueden ir migrando hacia la parte, hacia arriba y se corre y podemos llegar justamente hacia donde está instalada la sonda y puede ocasionarnos una infección de vías urinarias. ¿Dónde se colocan los datos de instalación? Justamente una en la bolsa. En algunas bolsas
viene justamente un recuadrito donde se van a colocar estos datos. Déjalo algo más grande. También. Ay, no me dejó. Ay, sí, 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 sí. Aquí, a ver, en esta parte, aquí un recuadrito donde nos indique, creo que en esta bolsita en específico, o como tal, vienen las fechas, o sea, fecha está justo. Cuando se va a llevar a cambio la fecha, más bien el cambio de instalación de la sonda, se va todo completo, no se deja la bolsa, se va todo completo. Justamente en este recuadrito con telita adhesiva pueden colocarle fecha de instalación, nombre de la enfermera que instaló, el French o calibre de la sonda, que el calibre va a venir permítame, déjame pongo mi punterito, la fecha, o más bien, el French de la sonda va a venir en esta parte, va a venir indicada aquí, justamente en el sitio de inserción de la bolsa. Aquí va a decir el French, el número de globo, mismo que vamos a colocar aquí y mismo que vamos a colocar en un recuadrito por aquí, donde vamos a llevar a cabo la fijación de la sonda. Entonces, lleva dos membretes de identificación en la bolsa y en la parte donde vamos a fijar nuestra sonda. La sonda, como tal, se va a fijar en esta parte, que es la parte más rígida, y no aquí, para evitar lo que decía, los acodamientos, los aplastamientos y los dobleces, porque eso puede ocasionar la retención de la orina y puede hacer que el paciente pues no esté drenando ninguna orina porque esté aquí acodado, aplastado o enredado. ¿Dudas con esto? Obviamente sé que no les han enseñado el procedimiento, pero más o menos para que conozcan cómo se va a llevar a cabo este indicador. Probablemente, a lo mejor ustedes no lo vean como tal ahorita en este semestre, pero sí, pues más o menos que tengan la idea. ¿Dudas hasta aquí? No, profesora. No, profesora. Okay. De esto no les vamos a preguntar más nada, tranquilos, porque sabemos que esto no lo dominan ahorita, pero ya más adelante, ya cuando estén en la práctica, pues ya como tal, sí. Ok, con esto terminamos justamente todo lo que representa lo de reposo y seguridad del paciente y vamos a ver lo que es, ahora sí, ya, mantenimiento de un aporte suficiente de aire a través de la oxigenación, la humidificación, la percusión torácica y el drenaje postural. Esto es lo elemental, lo esencial que ustedes deben de conocer para que el paciente, en un caso de que tenga algún problema a nivel respiratorio, bueno, pues sepamos qué hacer de manera como más oportuna. Ajá. Y para ello van a contestarme un pequeño cuestionario que les voy a mandar aquí en el chat. El vínculo. Muy bien. Ahí va.